Bienvenidos. Soy el doctor Adrián Sosa, docente del Departamento de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina UDELAR. Este video está dirigido a los trabajadores de la salud, a fin de que conozcan diferentes técnicas para vigilar y monitorear las condiciones y el medio ambiente del sector. Pretende además facilitar la participación de los trabajadores conjuntamente con los equipos técnicos de salud ocupacional para la elaboración de planes de mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo en el sector salud. Primero, abordaré algunos conceptos y definiciones básicas en salud ocupacional y luego explicaré brevemente qué herramientas pueden ser utilizadas para el monitoreo de las condiciones y medio ambiente de trabajo, con énfasis en las técnicas participativas. Podrán ver el video de una sola vez o elegir la etiqueta que deseen. La salud en relación con el trabajo se comporta de una forma ambigua. Por una parte, es promotor de salud y bienestar, dado que por el trabajo uno se integra socialmente, genera sentido de pertenencia, recibe una remuneración que le permite acceder a bienes y servicios necesarios para la vida en sociedad. Es el llamado polo positivo del trabajo. Por otra parte, el trabajo determina riesgos para la salud, como la posibilidad de sufrir lesiones a causa de accidentes laborales o de enfermedades, o incluso la muerte. Es el llamado polo negativo, derivado de los procesos peligrosos presentes en las condiciones y medio ambiente de trabajo. Si las condiciones de trabajo no son adecuadas, los trabajadores pueden sufrir daños a su salud. Los daños a la salud derivados del trabajo más evidente son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. El accidente de trabajo lo podemos definir como un suceso normal, no deseado, no querido, no programado, que se presenta de forma brusca, que es evidente, que interrumpe la continuidad del trabajo y que causa un daño a la salud del trabajador. Un ejemplo de accidente laboral frecuente en el sector son las lesiones cortopunzantes con una aguja o bisturí durante un procedimiento asistencial, o el corte en la mano con un cuchillo durante la elaboración de alimentos en el sector de alimentación o de cocina de un hospital. Otro ejemplo, en el mismo sector, son las quemaduras con alguna fuente de calor, como puede ser una hornalla, un horno o una plancha. Las enfermedades profesionales podemos definirlas como enfermedades causadas por la exposición prolongada a factores de riesgo laborales y que además son reconocidas en nuestra legislación. Como ejemplo de enfermedades profesionales, en el personal de cocina, son frecuentes las lesiones a esfuerzos repetidos por cortar y pelar verduras o carnes, que determinan lesiones en las partes blandas, como por ejemplo las tendinosis. Otro ejemplo de enfermedad profesional son las hipoacusias, por exposición prolongada a ruidos elevados, como ocurre por ejemplo en las áreas de mantenimiento calderas. Las condiciones y medio ambiente de trabajo, de acá en más, la llamaremos CIMAT, es un término acuñado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1976. Como se ve en la figura, se puede entender como un sistema complejo de factores laborales y extralaborales que se expresan por la vivencia del trabajador, que actúan sobre el individuo en situación de trabajo y que repercuten en su salud de forma positiva o de forma negativa. La articulación de estas dos dimensiones configura la carga global que los trabajadores deben soportar a nivel individual y colectivamente. Esta articulación se ha representado en el esquema que estamos presentando a mi izquierda. Se lo conoce como el círculo de Clerk. Observen que dentro de los factores laborales, en la parte superior, están los factores derivados del proceso laboral, como por ejemplo, la seguridad e higiene del trabajo, la organización laboral, los tiempos de trabajo y de descanso, el diseño del ambiente físico, entre otras variables. En la parte inferior del círculo se incluyen las características personales y sociales del trabajador. La relación de la CIMAT con el trabajo y la salud la podemos observar en el siguiente esquema. La CIMAT opera como un mediador entre el proceso laboral y el proceso de salud-enfermedad. Esto explica por qué los diferentes procesos laborales determinan diferentes riesgos para los trabajadores involucrados.
condicionando diferentes procesos de salud-enfermedad que se expresan en perfiles de salud. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajadores de la salud, pensamos en determinados riesgos derivados del proceso laboral, que implica la atención de salud, como trabajar con personas en situación vulnerable o personas enfermas. Aquí predominan riesgos de la esfera psicosocial y riesgos biológicos. Algunos ejemplos son el síndrome del burnout, el estrés laboral, las enfermedades infecciosas, como por ejemplo la tuberculosis. En otros procesos laborales, como por ejemplo en la construcción, se piensa en otros riesgos de seguridad, como por ejemplo los riesgos ergonómicos, principalmente los referidos a la esfera osteomiarticular y las secuelas traumáticas por accidentes. Los factores de riesgo derivados de los procesos laborales presentes en la CIMAD se pueden ordenar para su estudio en 5 grupos de riesgo. En el grupo 1 encontramos los factores vinculados al ambiente físico, llamado microclima, que están relacionados con el confort del trabajador y que incluyen la temperatura, la ventilación, la humedad y la iluminación. En el grupo 2 podemos encontrar los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo, es decir, contaminantes químicos, físicos y biológicos. En los contaminantes químicos analizaremos cómo se presenta la sustancia, si es en forma de polvos, gases, vapores y o líquidos. En los contaminantes físicos destacaremos el ruido, las vibraciones y las radiaciones ionizantes y no ionizantes. El grupo 3 hace referencia a factores ergonómicos relacionados a la carga física. Importa valorar las posturas, los movimientos y las cargas manipuladas durante el trabajo. El grupo 4 son los factores psicosociales, que incluyen aspectos del contenido de trabajo, de la organización, de los tiempos laborales y de descanso, de los vínculos jerárquicos y de pares, entre otros ítems. Por último, el grupo 5 está relacionado a los factores directamente vinculados con la seguridad. Algunos ejemplos son el orden y la limpieza, las señalizaciones, las protecciones de las partes móviles de maquinarias, las instalaciones eléctricas, los elementos de combate de focos ígneos, entre otros. Entonces, ¿qué debemos hacer para promover y mantener el más alto grado de bienestar biopsicosocial de los trabajadores? Lo primero es conocer la CIMAD. Es el primer paso para la prevención de los riesgos en el trabajo. Como dice el dicho, nadie previene lo que no conoce. Por tanto, es necesario conocer para prevenir. Y lo ideal es participando conjuntamente con los técnicos y profesionales en salud ocupacional. ¿En qué? En la identificación de los factores de riesgo existentes en nuestras condiciones y medio ambiente de trabajo. Para lograr este objetivo, debemos realizar un análisis sistemático y ordenado, utilizando las diferentes técnicas y o herramientas de investigación. Un plan de vigilancia y monitoreo del ambiente laboral supone tener un espacio para el diálogo y la cooperación entre los trabajadores y los empleadores, a fin de lograr las mejoras de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Este espacio es el de las comisiones paritarias de seguridad y salud en el trabajo, que están previstas en la normativa laboral de nuestro país. En forma periódica, se deben convocar a estas comisiones para el seguimiento de la CIMAD y proponer medidas para la mejora de las mismas, en coordinación siempre con los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, ¿cómo podemos investigar las condiciones y medio ambiente de trabajo? Existen diferentes técnicas que pueden ser utilizadas a tal fin. Pasaremos a destacar algunas. La primera que mencionaremos es la entrevista a informantes clave. La misma aporta información sobre las características del proceso laboral y nos orienta a la existencia de posibles riesgos. Otra técnica de uso habitual en el área es la llamada inspección sensorial, que es básicamente una técnica de observación
de las características generales del ambiente laboral, haciendo uso de los sentidos. También podemos mencionar el uso de encuestas sobre riesgos y daños percibidos por los trabajadores. Por otra parte, hay una serie de herramientas provenientes de la higiene industrial y de la ergonomía que nos permiten hacer evaluaciones del ambiente laboral que comentaremos luego. Por último, existe la técnica de encuesta colectiva, que para el modelo que estamos proponiendo de monitoreo y vigilancia participativa es ideal, ya que fomenta la participación de los trabajadores. Cabe destacar que las diferentes técnicas son en general complementarias. Aportan datos diferentes, algunos de carácter cualitativos y otros de carácter cuantitativo. Nos permiten aproximarnos al diagnóstico de la CIMAD desde una perspectiva más integral. Justamente, esta complementariedad de las técnicas es denominada triangulación metodológica. Las técnicas participativas son aquellas que fomentan que los trabajadores participen en el proceso de investigación, tanto en la planificación, ejecución y evaluación de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Un ejemplo de investigación participativa es el llamado modelo obrero italiano. La información se genera por los grupos homogéneos. Definimos un grupo homogéneo como el grupo de trabajadores que realizan la misma tarea o que comparten un mismo ambiente de trabajo en las mismas condiciones. Es decir, están expuestos a los mismos riesgos laborales. El instrumento que se utiliza para el registro de trabajo grupal es el formulario de encuesta colectiva, mencionado anteriormente, que se llena por consenso grupal. ¿Cuál es el objetivo de utilizar estas técnicas y para qué nos sirven? Estas técnicas se pueden definir como técnicas de investigación para la acción. La información obtenida a través de su utilización le permite a los trabajadores elaborar y proponer medidas para solucionar los problemas identificados y trabajar en conjunto con los equipos técnicos en salud ocupacional. De esta manera, los trabajadores participan activamente en el cuidado de su salud. Su desarrollo se basa en el respeto de los derechos básicos de la salud en el trabajo. ¿El formulario de encuesta colectiva para qué sirve? Este formulario ordena de forma sistemática la información y está estructurada en 5 grupos de factores de riesgo, del 1 al 5, antes mencionados. El cuestionario es llenado por el consenso entre los trabajadores del grupo homogéneo. Ustedes contarán con un documento de encuesta colectiva estandarizada que podrán adaptar según las necesidades del ambiente de trabajo que se decide investigar. La misma puede ser utilizada como una encuesta colectiva, como instrumento de registro grupal, o también como una guía de chequeo checklist, o una guía de observación sensorial para realizar inspección del ambiente de trabajo. En este caso, no se completa grupalmente, sino es el observador quien realiza el registro. Las técnicas instrumentales son propias de la higiene industrial. Si bien los trabajadores pueden colaborar con estas mediciones o realizarlas si se cuenta con los equipos de medición adecuados, estas técnicas deberían ser realizadas por los profesionales del área de la salud ocupacional. Son técnicas complementarias a las mencionadas anteriormente. En general, permiten la medición de contaminantes químicos o físicos, así como la medición de los parámetros del microclima. Lo interesante es que las mediciones realizadas se pueden comparar con valores límites preestablecidos, es decir, con valores de referencia. En nuestro país, la normativa utiliza los criterios propuestos por la ACGIH de los Estados Unidos. Los riesgos por carga física requieren de evaluaciones ergonómicas. Existen múltiples técnicas de valoración ergonómica, por ejemplo, las provenientes de la fisiología del trabajo. Estas son seleccionadas según las características del puesto a analizar, teniendo presente principalmente el tipo de tarea que se realiza. Algunos ejemplos de técnicas ergonómicas son, para tareas repetitivas, OCRA, JCI. Para las fuerzas y para los movimientos biomecánicos tenemos otras técnicas como el biomec. Para la carga postural tenemos técnicas como RULA, REVA, OWASP, entre otras. Para el manejo, traslado y manipulación de cargas
Contamos con técnicas como la de la NIOSH o la de SNOOC y Cirelo. Para la evaluación global del puesto de trabajo, contamos con otras técnicas como por ejemplo LEST y el método Rosas. Los riesgos psicosociales son intangibles a diferencia de otros, pero igualmente existen técnicas para valorarlos. Estas intentan evaluar diferentes dimensiones que determinan cargas y o exigencias en el trabajador derivadas de los factores psicosociales. En general, incluyen dimensiones sobre la organización laboral, los tiempos de trabajo y descanso, el contenido de trabajo, las relaciones laborales, entre otros aspectos. Algunos ejemplos son métodos como el LEST y el cuestionario de Copenhague. Con toda la información obtenida de diferentes técnicas, triangulación de técnicas, podemos construir un mapa de riesgo. ¿Qué entendemos por mapa de riesgo? Es una representación gráfica de los riesgos que se han observado. Se lo considera una herramienta que permite presentar de manera sencilla los factores de riesgo identificados en el ambiente de trabajo. Puede incluir, además de los riesgos, el número de trabajadores expuestos en el área, información sobre problemas de salud identificados y posibles propuestas de solución. Existen múltiples tipos de mapa de riesgo. A continuación, se mostrarán algunos ejemplos. En el ejemplo 1, vemos un mapa de riesgo que utiliza un plano de la planta física y sobre el mismo se colocan símbolos en relación a los factores de riesgo identificados. Este ejemplo corresponde a un área asistencial de un hospital. Se destacan los problemas vinculados con los riesgos biológicos, riesgos por exposición al ruido y los derivados de la carga física por cuestiones ergonómicas. Si observan el detalle, se jerarquiza como mayor problema el riesgo ergonómico identificado con el color rojo. Los otros riesgos, biológico y físico, se los valoró como de menor importancia y están representados en color amarillo. Este otro mapa de riesgo fue diseñado en forma de esquema por puestos de trabajo. Observen que, al igual que el mapa de riesgo anterior, utiliza los niveles de importancia de los riesgos identificados por los colores del semáforo. A los datos cualitativos obtenidos en la encuesta colectiva y la observación se agregan datos cuantitativos obtenidos de valores de mediciones ambientales, nivel sonoro y de iluminación. Este mapa de riesgo incluye además recomendaciones. A partir del diagnóstico de la CIMAD, expresada en el mapa de riesgo, debemos pensar en cómo resolver los problemas identificados. Como no todos los problemas pueden ser abordados, en general se utilizan criterios de priorización como saber la magnitud, la frecuencia y o gravedad de los riesgos. En esta instancia, es importante la participación de los profesionales y técnicos de salud ocupacional. Por eso, esta actividad es recomendable que se realice en el marco de las comisiones bipartitas de salud y seguridad en el trabajo, preferentemente en articulación con los servicios de salud. En esta instancia es que se propone un plan de acción para la mejora de la CIMAD. La actividad debe ser continua. En forma periódica se deben convocar las comisiones para realizar el seguimiento y el monitoreo de las acciones de mejora de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, generar un plan participativo de vigilancia y monitoreo supone una actividad sistemática de evaluación de la CIMAD con la lógica de la mejora continua. Hasta aquí hemos abordado temas de suma importancia para el monitoreo de las condiciones y medio ambiente de trabajo por parte de los trabajadores. Presentamos conceptos y definiciones básicas en salud ocupacional. Explicamos la importancia que tiene el monitoreo de las condiciones y medio ambiente de trabajo por parte de los trabajadores y las diferentes técnicas para la investigación de las mismas, haciendo énfasis en las técnicas participativas. Esperemos que este material aporte a la participación de los trabajadores de salud en la generación de ambientes de trabajo saludables. Cualquier consulta pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla, saludocup@fmed.edu.uy.